bendecido día, que les saluda Mariana del Valle Buitrago Rodríguez. Y en este primer encuentro instruccional vamos a dar inicio a nuestra asignatura Derecho Marítimo. Y para abordar ya esta primera unidad temática referente a las nociones básicas del derecho marítimo, vamos a revisar cuáles son los contenidos que vamos a reflexionar el día de hoy. El primero de ellos, el que hace referencia a la definición del derecho marítimo, así como los aspectos importantes del derecho marítimo, las características del derecho marítimo, el estado actual de la legislación marítima venezolana y finalizaremos con unas consideraciones sobre las autoridades marítimas venezolanas. Sin más preámbulo, vamos a dar inicio ya a nuestro contenido programático. La razón de esto, debemos mencionar que la mayoría de los autores hacen referencia al derecho marítimo como el conjunto de normas que van a regular todo lo concerniente a el uso del medio de la navegación. Eh, en el derecho venezolano estamos hablando específicamente del doctor Tulio Álvarez. Este autor dice que no solamente estamos hablando de ese uso del medio de la navegación, sino de la navegación por agua, porque cuando hablamos del derecho marítimo tenemos que hacer esa distinción de la navegación que hay por aire, pero también la navegación por agua. Entonces, esas relaciones que se van a generar producto del uso del medio de la navegación por agua son las que le interesan al derecho marítimo. De allí entonces que el derecho marítimo va a comprender todas esas relaciones jurídicas que se van a generar producto del uso del medio de la navegación por agua y que surgen de manera directa o de forma indirecta. Por consecuencia, Tulio Álvarez hace la reflexión del derecho marítimo como el conjunto de normas que regulan el régimen de las aguas, el régimen de la navegación y el comercio marítimo. Y a razón de esto vamos a explicar un poco de qué se compone todo ese conjunto de normas que van a permitir la regulación del régimen de la navegación y del comercio marítimo. Específicamente en el caso venezolano debemos mencionar que el derecho marítimo viene a comprender lo que refiere a el buque. El buque como institución y esta embarcación en la cual nosotros vamos a girar la mayor parte del derecho marítimo, pero no solamente esa embarcación que ha sido definida en la ley de comercio marítimo, sino también vamos a hacer la reflexión de los sujetos marítimos. Y allí vamos a hablar de la figura del propietario del buque, del armador como representante del propietario del buque, del capitán como esa primera autoridad que ejerce funciones dentro del buque y a la cual debe respetar toda la tripulación. Y junto a esto vamos a conseguir los auxiliares de la navegación, como por ejemplo todas aquellas personas que intervienen en las operaciones de remolque de buques o aquellas personas que intervienen como los canales de otras actividades para que el buque lleve a feliz arribo. De la misma forma, vamos a hacer referencia a los contratos marítimos. Estos contratos que efectivamente van a permitir el uso de la embarcación o buque a través del contrato de fletamento, a través del contrato de arrendamiento, que son necesarios ya que la mayoría de las operaciones comerciales que se lleva a cabo dentro del mundo se hacen efectivamente por los medios marítimos. También dentro del derecho marítimo vamos a conseguir los riesgos marítimos, que son todos esos acontecimientos que
Evidentemente, no queremos que ocurran, pero en caso de su materialización, tenemos que saber cómo se pueden afrontar y que efectivamente debemos considerar cómo calificar cada uno de estos riesgos. De la misma forma, dentro del derecho marítimo, vamos a hacer esas consideraciones sobre el seguro marítimo. Seguro marítimo que establece ese convenio entre una empresa aseguradora o reaseguradora en la que se va a evidenciar la protección o bien del buque, bien de la mercancía, entre otros. Y finalizaremos con el procedimiento marítimo de carácter especial que está previsto en la ley marítima para que nosotros podamos establecer cuáles son las particularidades propias del procedimiento marítimo. Entonces, como se podrán dar cuenta, dentro del derecho marítimo venezolano existen un conjunto de normas que van a permitir no solamente la regulación de las aguas, tanto internas como externas, sino también el régimen de la navegación, así como el comercio marítimo. Y en consecuencia, los elementos como buques, sujetos marítimos, contratos marítimos, riesgo, seguro marítimo y procedimientos marítimos son indefectibles al momento de hablar del derecho marítimo. A razón de esto, vamos a dar algunos tips importantes sobre el derecho marítimo. Y debemos mencionar como primer tips que el derecho marítimo regula el régimen de las aguas. ¿Por qué? Porque recordemos que vamos a establecer las normas del uso de la navegación, pero por agua. Y por eso vamos a considerar no solamente la normativa nacional, sino también la normativa internacional que puede provenir de la Organización Marítima Internacional y que va a establecer los condicionamientos necesarios para poder establecer la base sobre la soberanía y la jurisdicción, así como los derechos soberanos que ejercen los distintos estados sobre sus espacios acuáticos. Otro aspecto importante del derecho marítimo es que el buque va a ser una institución jurídica fundamental. Y esta institución jurídica fundamental permite esta embarcación pueda tener una naturaleza muy particular, porque en esta embarcación llamada buque, nosotros podemos constituir medidas tales como la prohibición de zarpe, la prohibición de enajenar, de grabar, y podemos constituir hipoteca. Y considerando que el buque es un bien de carácter mueble, pues rompe la regla general de que solamente las hipotecas se pueden constituir en bienes de carácter inmueble. Y ya lo veremos en el próximo módulo. También tenemos otro aspecto importante como la protección del medio marino, debido a que con el derecho marítimo se busca proteger especies en extinción. Ejemplo de ello es la prohibición de la pesca de arrastre, porque esto va a generar unas consecuencias nefastas en el ecosistema acuático. Y es necesario también considerar la protección del medio marino para evitar elementos contaminantes dentro del espacio marítimo, como por ejemplo el mar o los océanos. Otro de los elementos importantes dentro del derecho marítimo es que se va a tratar de dar una formación especial para el régimen laboral de los tripulantes, es decir, de aquellas personas que forman parte de la actividad que se lleva a diario dentro de un buque. Actividad laboral que es muy distinta a la que nosotros podemos llevar a cabo en tierra firme. Por eso es que hay que formar a estos tripulantes para que en caso de que exista una situación
que pueda generar alguna crisis, ellos no entren en ese peligro y puedan sortear ese embate que se les puede presentar. Por eso es que debemos mencionar que el derecho marítimo es súper importante dentro de todos los ordenamientos jurídicos del mundo, porque con él podemos evidenciar aspectos interesantes, no solamente en lo concerniente al régimen de las aguas, sino a la constitución de garantías especiales dentro del buque y la protección del medio ambiente marino con la finalidad de preservar la flora y la fauna marítima. Y por si fuera poco, preservar también a estas personas que de alguna u otra manera laboran en esa actividad. Las características del derecho marítimo. La primera de ellas que podemos, a la que nos podemos referir, es que el derecho marítimo es un derecho de carácter autónomo, porque posee una didáctica, posee también unas leyes propias, posee un procedimiento jurisdiccional especial propio que solamente toma de el procedimiento civil ordinario aspectos muy generales, pero como tal se va a desencadenar o se va a desarrollar a través de los principios propios del procedimiento marítimo ordinario, como es la celeridad, como es la oralidad, la inmediación, entre otros. Otra de las características es que el derecho marítimo va a regular el transporte marítimo. Aunque el transporte marítimo no tenga carácter comercial, a través de todos esos contratos que se pueden celebrar y que tienen por objeto el buque. Dentro de estos está el contrato de fletamento, el arrendamiento del buque, entre otros contratos. Es un derecho progresivo porque no es un derecho estático que se mantiene en el tiempo, sino que ha ido transformándose producto de esas modificaciones o cambios de carácter social, político, tecnológico. Si ustedes observan, las embarcaciones hoy en día cuentan con servicios satelitales para que en caso de que pierdan el rumbo puedan ser orientadas a través de sistemas del GPS, entre otros. Es un derecho particular porque sus instituciones fundamentales son atípicas. Ejemplo de esto tenemos la naturaleza particular del buque, que siendo efectivamente un bien de carácter mueble, en él se puede constituir una garantía de hipoteca, que obviamente veremos en el próximo módulo. Y es un derecho que busca la uniformidad, producto de todos esos convenios y normativas especializadas que ha dictado a razón la Organización Marítima Internacional, también denominada como el OMI. Ahora vamos a buscar esas relaciones del derecho marítimo con las demás ramas del derecho. Y en función de esto, podemos mencionar que existe una relación con el derecho civil en función de las instituciones propias, de los contratos y de las obligaciones. Porque si nosotros revisamos el andamiaje jurídico que viene a conformar o a regular el aspecto del derecho marítimo, vamos a evidenciar que no existen los conceptos fundamentales de los contratos y las obligaciones. Y por eso es que nosotros tenemos que traspolar los conceptos que ustedes han aprendido dentro del derecho civil en referencia a los contratos y las obligaciones para poder entender ese ámbito de aplicación dentro del derecho marítimo, específicamente para los contratos y las obligaciones. En cuanto al derecho penal, producto de que las penas por contaminación de los espacios marítimos deben ser castigadas, porque si nosotros no consideramos el cuidado del medio ambiente acuático, esto puede desencadenar consecuencias nefastas en nuestras futuras generaciones, que tendrán espacios marítimos que no van a poder
explotar, porque no van a poder consumir los productos del mar, como el pescado, ni tampoco se van a poder favorecer de la fauna marítima. En cuanto al derecho tributario, porque el derecho tributario establece el conjunto de aranceles, de impuestos que pueden ser aplicables a el derecho marítimo, como por ejemplo los aranceles al momento de llegar un buque con mercancía a un puerto venezolano. Entonces allí el propietario del buque o aquella persona que es propietaria de la mercancía, para poder hacer el ingreso de la mercancía y nacionalizarla, tendrá que hacer el pago de los aranceles y los impuestos aduanales para ingresar efectivamente esa mercancía a Venezuela. Con el derecho laboral, porque el contrato de trabajo que se celebra con la tripulación es un contrato especialísimo, en el sentido de que la gente que está denominada como gente del mar no tiene un descanso como el descanso que sí puede llegar a tener un empleado que desempeñe sus funciones en tierra firme. Por eso el salario, el horario, el descanso, las obligaciones y las vacaciones son totalmente específicas y particulares dentro del derecho marítimo. Y en cuanto al derecho registral, también hay una conexidad, puesto que para poder comprobar la propiedad del buque y así también la existencia de gravámenes, es necesario que se acuda al Registro Nacional de Naves Venezolanas para verificar si esa nave efectivamente tiene su inscripción dentro del RENAVE. Ahora tenemos el estado actual de la legislación marítima venezolana. Anteriormente, la legislación marítima venezolana estaba orientada a el Código de Comercio venezolano, pero como todos sabemos, el Código de Comercio en su última reforma, pues es un código que maneja términos totalmente obsoletos en cuanto a algunas figuras. Y en esto cabe la navegación. Y es por eso que con la entrada en vigencia del texto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, se estableció la necesidad de actualización de la legislación marítima venezolana. Y es a partir del año 2001 que se crea la Ley del Procedimiento Marítimo para establecer, en primer momento, cuáles son los tribunales, en segundo momento, cuál es ese procedimiento que puede interponerse con las características o las particularidades propias que posee el procedimiento marítimo venezolano, que evidentemente se puede apoyar en el procedimiento breve establecido en el Código de Procedimiento Civil, pero por la generalidad. Pero como tal, el procedimiento marítimo es totalmente un procedimiento especial que tiene como principales principios, el principio de la inmediación, el principio de la oralidad, el principio de la concentración, entre otros. En el año 2006 encontramos una nueva incorporación dentro de la legislación marítima venezolana y esta responde al llamado en decreto con rango, valor y fuerza de ley de pesca y acuicultura. Aquí, dentro de las novedades, se establece la prohibición de pesca de arrastre, puesto que aun y cuando es una pesca artesanal, atenta contra los denominados alevines, es decir, algunas especies que están en pequeño desarrollo, y esto puede ocasionar la extinción de determinadas especies marítimas. En el año 2006 también contamos con la Ley de Comercio Marítimo y allí vamos a conseguir todo lo relacionado con el comercio marítimo, específicamente con el buque. Allí vamos a observar la existencia del Registro Nacional de Naves Venezolanas, así como también la regulación que se lleva a cabo para poder celebrar
contratos de seguros como el contrato de fletamento, el contrato de arrendamiento, entre otros. Y por si fuera poco, en esta ley de comercio marítimo nosotros vamos a considerar aspectos del riesgo marítimo. En el año 2014 evidenciamos la entrada en vigor de la Ley General de Marinas y Actividades Conexas, y allí se establece la posibilidad de poder regular actividades que son necesarias dentro de la legislación marítima venezolana. Y finalmente en el año 2014 encontramos también la Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos. Finalmente, dentro de las autoridades acuáticas venezolanas, en primer momento vamos a conseguir el INEA, que es el Instituto Nacional de Espacios Acuáticos. Y este instituto es un ente descentralizado funcionalmente que va a permitir ejercer la autoridad y administración acuática en Venezuela, y cuyo objetivo fundamental es el cumplimiento tanto de las políticas que han sido dispuestas a nivel nacional y todas aquellas que han sido establecidas a través de los convenios o los acuerdos internacionales en materia de navegación y que se deben respetar. Pero por si fuera poco, también va a llevar a cabo y tratar de lograr la consecución de todos los convenios en lo concerniente al régimen portuario, así como la planificación, la supervisión y la vigilancia de todas las actuaciones que se realizan en el espacio acuático, con la finalidad de establecer un sustentable desarrollo armónico del sector acuícola venezolano. Y de seguida tenemos también la autoridad portuaria. La autoridad portuaria en Venezuela se denomina Bolivariana de Puertos, bajo las siglas Bolipuertos. Bolivariana de Puertos es una institución que se creó en el año 2009 y específicamente ella viene a formar parte del Ministerio del Poder Popular para las Obras Públicas y Vivienda. El principal motor, objetivo, finalidad de Bolivariana de Puertos es el acondicionamiento, administración, desarrollo, mantenimiento, conservación y aprovechamiento de los bienes y servicios que comprenden la infraestructura portuaria. Es decir, que si tenemos un puerto y requerimos llegar a ese puerto con nuestra embarcación, nosotros tenemos que pedirle ese permiso a el ente denominado Bolivariana de Puertos, y que la infraestructura de ese puerto sea bajo la revisión de Bolivariana de Puertos. Y como verán, todos estos elementos que acabamos de revisar el día de hoy están establecidos dentro de estas lecturas recomendadas que les sugiero elaborar para que ustedes puedan enriquecer el ensayo que se ha dispuesto como tarea o asignación para este primer módulo. Recuerden, por favor, que deben entregarlo antes del 9 de junio de este año. Evidentemente, bajo el canal que se ha dispuesto para ello. ¿Por qué? Porque debemos entregar en el plazo establecido, ya que ustedes próximamente serán abogados y comprenderán que entregar algún recurso o interponer alguna actuación de juicio fuera de los lapsos puede conllevar a ser perdidosos. Entonces, para evitar esto, es necesario que ustedes realicen las actividades dentro de la plataforma tecnológica dispuesta por el IESIP y en los plazos dispuestos para la entrega de la actividad. Si ustedes tienen alguna duda, si ustedes tienen alguna pregunta de este material, no duden en contactarme bajo los mecanismos dispuestos por el IESIP. Es decir,
estos mecanismos como el chat, estos mecanismos como el foro. Y con todo el gusto le responderé de inmediato. Y otra de las cosas es que por favor asista a los próximos encuentros que se llevarán a cabo de manera síncrona para hacer más dinámicas estas actividades de presentación de bloques temáticos. Sin más que decirles, les deseo el mejor de los éxitos, les bendigo y nos vemos en el próximo encuentro síncrono. Recordándoles que para este domingo 9 finaliza la fecha para que usted pueda dar cumplimiento a esta primera actividad que está dispuesta bajo la modalidad de ensayo. Así las cosas, se despide de ustedes Mariana Buitrago y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.